El llamador. Los conciertos del llamador. Los conciertos del llamador, recuperamos esta cabecera de Canal Sur Radio, de aquellos programas que emitíamos los domingos por la noche en tiempos de Cuaresma. Hoy, o en esta ocasión, lo vamos a escuchar los viernes. Dicen quienes le conocen en el mundo de la música procesional que Bienvenido Puelles Oliver pasará a la historia como uno de los grandes compositores de cornetas y tambores, a la altura, por ejemplo, de Escámez. Desde que se compuso su primera marcha hasta que llegó a ese cenit de su creación con el Requiem de Juan Vizcaya, no ha cesado en una creación pausada, madurada, una vida profesional de compositor que ha durado prácticamente 4 décadas. Hoy Bienvenido Puelles es nuestro primer autor invitado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias. Nos va a acompañar en estos conciertos Manolo Marbizón, que también tendrá su programa como autor, pero que nos va a ayudar a desentrañar la música de Bienvenido Puelles. Han sido 4 décadas, ¿no, Bienve? Casi sí. Yo diría que sí, que han sido 4 décadas. ¿Y cómo es que empezaste a componer? Las poquillas inquietudes musicales que tenía, y coincidió con el que mis hermanos entraran a formar parte de la banda de La Cigarrera, y se me ocurrió intentar hacer algo. Y compuse la primera marcha, que precisamente era para agrupación musical, Cristo del Soberano Poder. Y ya cuando La Cigarrera cambió el estilo musical por el de corneta y tambores, pues ya seguí haciendo cosas con ellos. Esta pregunta puede ir para los dos, ¿no? Es la clásica, la típica o la tópica. ¿El músico nace o se hace? ¿En tu caso qué, Bienve? Bueno, en mi caso es una afición, porque yo, salvo 2 años de guitarra y solfeo, no tengo más estudios musicales, y una afición que he tenido de siempre, desde pequeño con la música, y me dio
me dio por intentar hacer cosas y eso. Uh-huh. Y en tu caso, Marbizón, ¿naciste músico o te hiciste músico? Yo nací músico, lo que pasa es que uno no se da cuenta hasta que tiene un poco de uso de razón y empiezas a llamarle la atención pues ciertas cosas que uno ya adivina que su vida puede ir por ahí o por lo menos hay que intentar ir por ahí, pero yo creo que se nace, ¿no? Bienvenido. De pequeño tú no sentías esa... Yo lo sentía desde pequeño. Atracción grande por la música, ¿verdad? Por la música desde pequeño. De hecho, sin haber terminado, yo los estudios son incipientes los que yo tengo en ese momento de solfeo y de guitarra, pero sin embargo la afición siguió y las ganas de estudiar, en internet formarte y eso, y la verdad que yo creo que se nace músico. Vamos a situarnos en los años 80, que es cuando empieza a componer Bienve, porque la primera marcha, la del Cristo de Soberano Poder, la de agrupación musical, está fechada en 1982, ¿no? Eran unos años en los que la música de cornetas y tambores pues bebía de lo clásico, de Escames, de Sueco Ramos, de poco más, ¿no? Y el mundo de las agrupaciones, pues de la Guardia Civil. Y sobre todo vivía de la transmisión oral de la música, vamos a llamarla así, porque por entonces no había formación en solfeo y formación musical que para la gente que estaban llevando las bandas. La banda de La Cigarrera, que es la que yo más conozco, dio la casualidad de que Manolo Pardo, policía armada, policía nacional por entonces, apareció por los ensayos y empezó a enseñarle de viva voz a los componentes de La Cigarrera lo que él había estado interpretando tanto tiempo, ¿no? De hecho, se empiezan ya, es una década en la que se empieza a estudiar, a recuperar música escrita, recuperar sobre todo de los bomberos de Málaga, y cuando La Cigarrera recupera Soledad de San Pablo, y ya la música se empieza a transcribir de manera escrita. Hablo, por supuesto, de cornetas y tambores, no de música de formación completa, que eso va por otros caminos. Claro, esa es la diferencia grande y abismal, porque yo creo que Bienvenido, hombre, si hablamos de Escame era tradición oral y no había prácticamente, había muy pocas partituras, ¿no? Y entonces esa manera de empezar a escribir la música, pues lógicamente se abre un campo brutal, empiezan a trabajar con la música los instrumentistas, y entonces lógicamente se amplía. Por eso Bienvenido yo creo que rompe un poquito con todo eso y le da una dimensión muchísimo más grande. Sí, hablamos muchísimo de Escame, yo te diría porque fue el primero realmente que concibió esta manera, estas formaciones de instrumentistas, formaciones artísticas. Pero cuando entra Bienve en todo este campo, pues lógicamente le da una dimensión bastante grande, y los que vinieron después de Bienve, que prácticamente eran un grupo revolucionario, ¿no? para la época, y cambió rotundamente el sonido, cambió la afinación, muy importante, cambió la afinación, con lo cual pues lógicamente la época fue una época dorada para el resto, lo que están recibiendo ahora la herencia de Bienvenido y los que empezaron en ese momento, sin duda. En aquellos momentos pues nace la banda de La Cigarrera hace 40 y algo de años, ¿no? Nace también la banda de Las Tres Caídas, lo que fue el origen de la agrupación musical Virgen de los Reyes, es decir, que había como una eclosión, ¿no? de músicos jóvenes en Sevilla. Igual que pasó con los costaleros, una de las funciones que se encontró dentro de las cofradías es la formación de bandas, y entonces el coger a la chavalería que por aquel entonces iba pasando por las hermandades y empezar a enseñarle con la corneta y eso, porque el músico de banda completa ya es de otra formación, es formación de
de conservatorio. De conservatorio, pero las cornetas y tambores no, es una, vamos a decir que de oído se empieza a aprender Claro. y entonces, como todo, con los costaleros y como todo, es otra forma de vivir tu hermandad, vivir esas ansias cofrades que teníamos por aquel entonces. Y han pasado, yo creo que generaciones de músicos en Sevilla por las bandas de corneta. La primera banda de corneta a la que pertenecieron mis hermanos antes de la cigarrera fue la Banda del Sol, que es la pionera. Que también, exactamente. Es la pionera en Sevilla de estos temas. Uh-huh. Empieza a componer en Virgen de la Victoria, Virgen de la Salud, Jesús ante Aná, una marcha dedicada al Cristo de las Tres Caídas. Y en 1986 es cuando compone una marcha que ha marcado también la trayectoria de Bienvenido Puelles, como es el Requiem por Juan Vizcaya. En 1986 se cumple el 10º aniversario de la muerte de Juan Vizcaya y pues no sé cómo decirte, el caso que se me pasó por la cabeza hacer una creación en su recuerdo, en su memoria, porque para mi generación en San Gonzalo Juan Vizcaya dejó una huella indeleble. Todos los que nos criamos con él, además de haber vivido con él una parte muy bonita de nuestra juventud, vivimos su tragedia, ¿no? Y se me ocurrió hacer esa composición en su... Una especie de elegía, ¿no? Fíjate, hay que comparar a Juan Vizcaya con James Dean, aquel famoso, en el sentido de que entró muy joven en el mundo de los mitos, ¿no? En este caso, los mitos de la Semana Santa, ¿no? Para nosotros sí. Y para el mundo de los costaleros. Quizá para los que no lo conocieran, pero y nosotros mismos fuimos transmisores de esa especie de mito que se creó en su memoria, porque claro, por aquel entonces no es como ahora que la gente vive en las hermandades, vive en sus casas de hermandad, vive en todo lo que es el trasfondo de las cofradías. Por aquel entonces había muy poquito que hacer, bueno, había muchísimo que hacer, pero era poquito lo que se podía hacer, ¿no? Entonces una persona joven que aglutina las ansias de los más jóvenes por hacer cosas, pues llega al corazón. Y aparte que con Juan es una persona muy especial, llegamos a tener la mayoría bastante feeling. Pues fíjate, Fran, la trascendencia de Bienvenido, la trascendencia de Requiem. El otro día me llamaba Pablo Atencia, que es el presidente de la agrupación de las cofradías de las hermandades de Málaga, porque para que lo pusieran, para que hablara con Bienvenido, para poder anunciar la Semana Santa y la Cuaresma de Málaga con la marcha Requiem precisamente de Bienvenido. O sea que fíjate la trascendencia que en Málaga, tierra de escame, precisamente se anuncia la Semana Santa con el sonido de Bienvenido Puelles. O sea que la trascendencia yo creo que es brutal. Vamos a escuchar Requiem, pero en una versión que cumple 30 años y además una versión que estrenamos aquí en El Llamador cuando todavía no existían adaptaciones sinfónicas ni adaptaciones de violines. Aquella marcha que Jesús Bola, el productor musical, entremetió entre las partituras de unos violinistas y fue quizá la primera composición de cornetas y tambores que se toca con violines, ¿no? Eso precisamente lo que Málaga se va con lo que Málaga se va a anunciar, la adaptación de Jesús Bola, de la obra de Bienvenido. Que sí que fue la primera que yo tengo entendido, vamos, no dio la casualidad. Jesús Bola y sobre todo Manolito Soler, que era un enamorado de San Gonzalo y costalero del Cristo. Y dijo que se tenía que meter y le tuvimos que hacer un calzado especial porque no llegaba al palo, pero él decía que no, que palio no, que el Cristo. Sí. Y él estaba entonces la productora con Jesús Bola y tuvieron la feliz idea de entremeter
estas partituras entre la sesión de cuerdas. Esta grabación tiene 30 años y suena así. Los conciertos del llamador. En las marchas de Bienvenido Puelles, que vienen a continuación de Requiem y que vamos a intentar analizar aquí en los conciertos del llamador de Canal Sur Radio, pues está la del Prendimiento y Tu Estrella, y también la Marcha Macarena. Son también composiciones que marcan la época de finales de los 80, pero que se convierten en marchas popularísimas, ¿no?, en la última década del siglo. Sí, por entonces la cigarrera está llegando a, no digo al cenit, pero está llegando a un punto de interpretación que es muy apreciado en Sevilla. Yo no sé si son las marchas o es que la toca la cigarrera, pero el caso es que la simbiosis entre ambos componentes pues, dio el resultado de que se escucharan bastante las marchas. Y entonces nace el Prendimiento y Tu Estrella, que es el final de una trilogía de Virgen de la Victoria, Virgen de la Salud y Tu Estrella. Jesús Antanas también, Santísimo Cristo de las Tres Caídas, en fin, una serie de composiciones que por entonces se dan a la luz. Macarena ya hay que enmarcarla en una especie de tránsito, ¿no?, entre el estilo clásico y el nuevo estilo. Sí, sin duda, Macarena marca además un antes y un después. Yo recuerdo lo que está diciendo Bienvenido, que la cigarrera además en esos tiempos estaba adquiriendo una excelencia tremenda. Yo recuerdo una vuelta por la calle San Jacinto, que bueno, prácticamente eran las marchas de Bienvenido, lo que sonaba detrás, y Francisco Javier González, que me decía, métete dentro de la banda para escucharlo,
y recuerdo una Macarena de Bienvenido espectacular en la calle San Jacinto. Eso no se me olvidará la vida. Evidentemente es un previo a lo que iba a ocurrir después, sin duda. Era un salto cualitativo. Por eso te digo, Bienvenido siempre ha sido un adelantado en todo esto. Siempre ha anunciado cómo se tienen que hacer las cosas y tienen muchos seguidores. En cada paso que ha dado ha tenido siempre muchos seguidores. Y en Macarena, por supuesto, fue así. Los conciertos del llamador. Los conciertos del llamador con Manolo Barbizón y Bienvenido Puelles, hoy como autor invitado. Bien, tiene hasta una marcha, ¿no?, que le dedicó Pedro Pacheco, Costalero del Soberano. Sí, porque ha sido Costalero del Soberano y no lo es porque no puede, que si no. ¿Hasta qué años ha estado debajo de las trabajaderas? Hasta el año 2010, en una primera fase hasta el año 2000, en el que me detectaron una pequeña lesión cardíaca y me hicieron un cateterismo. Lo dejé ese año, con lo cual pude probar lo que es salir de hermano mayor, de nazareno como hermano mayor. Y el año siguiente seguí, y fruto de la recuperación del gimnasio y eso, y hasta el año 2010 que ya lo dejé, ya
por ley natural y por ley médica, ¿no? Porque ya no podía más. Y entonces ya volví a coger mi túnica hasta que ya me retiré del todo, porque ya uno está viejo y gordo y no aguanta las historias. Que va, esto lo mismo que la composición a personas que se han ido, el caso de Requiem, también eso de dedicar marcha a otros músicos o a otras personas es un clásico también en todo el mundo de los compositores. Sí, siempre hay bastantes piezas hechas a otros compositores. De alguna manera un reconocimiento a sus maestros, ¿no? Porque además Pedro Pacheco prácticamente se crió a tus pechos, ¿no? Como se dice. Pedro es familia, es una persona muy entrañable para mí y bueno, para mi familia. Ahora tiene una relación muy especial con mi hijo Carlos, que también está de compositor, componiendo y eso, y Pedro yo lo tengo como si fuera de los niños de entonces que llegan a la cigarrera ya de sobresaliente, porque cuando Pedro llega a la cigarrera ya lleva una trayectoria en la Banda del Sol y la verdad que a mí me hizo muchísima ilusión que me dedicara no solo una marcha, sino la marcha que me dedicó, ¿no? Porque Costalero del Soberano es una pieza en punto y aparte también de la composición en corneta y tambores.
Los conciertos del llamador. Y Bienvenido Tupuyes también se pone a componer marchas para plantilla completa, como es el caso de Corona de Estrella, que fue la primera, Bienve. Sí, eso fue una locura. Cuando, bueno, tú lo sabes bien, que en San Gonzalo y La Estrella hay una simbiosis especial entre sus hermanos, y cuando llega la coronación de la Santísima Virgen de la Estrella, pues yo tengo la necesidad de hacer algo, y por aquel entonces el defecto de formación lo suplo cuando conozco a David Gómez Ramírez, hijo del que ha sido durante casi todos estos años Bartolomé Gómez Meliá, director de la banda de La Cigarrera, y con él pues él me ayuda a instrumentar y a poner en orden las ideas de Corona de Estrella, y a partir de ahí trabajo algunas marchas con él y eso, y bueno, ladrón de oído y fruto de estar con él, y pues te vas metiendo en lo que es primero en los programas de composición musical, y después ya es lo que es la formación en solfeo, en armonía y eso, ¿no? Y ya haciendo las cosas, poquitas cosas, pero vamos, lo que hago ya lo vamos haciendo de puño y letra. Porque enfrentarse, Manolo, a la primera ópera prima, o a la ópera prima, mejor dicho. No, hombre, era lo que le faltaba a Bienvenido. Es que Bienvenido eso ya lo había hecho con las bandas cornetas de tambor y agrupaciones. Bienvenido hacía mucha más música de la que oíamos, ¿no? Y había más música ahí, y la plantilla completa, como él ha dicho, las bandas de música te dan esa opción, los registros, los colores, las armonías, en fin, uno se desarrolla muchísimo más, y si lo tiene como él lo tenía, pues evidentemente resulta más fácil, porque la música los compositores pues la oímos en la cabeza antes de ponerla en un papel, ¿no? Y él ha hablado también de una persona importante también, Bartolomé Gómez Meliá le ha enseñado a mucha gente el camino, ha sido un buen profesor para muchos de nosotros, ha sido y es una persona importantísima, y ha guiado mucha gente, pero lo que te digo, era el camino donde tenía que llegar Bienvenido. Había mucha música en sus composiciones para corneta y tambores, y bueno, se le quedaba un poquito corta, digamos, de registros armónicos y demás, que lo tiene la banda. Entonces era la llegada esperada por muchos, ¿no? Y además, bueno, una sorpresa tremenda, ¿no? Frescura, por supuesto, frescura en sus composiciones, porque además vienen de otro sitio, entonces tienen un color completamente diferente. Las marchas de Bienvenido suenan diferentes, tienen un color diferente. Como esta Corona de Estrella.
Los conciertos del llamador. Los conciertos del llamador con Bienvenido Puelle. Quizás Noche del Lunes Santo ha sido el remate a tu carrera musical en las cornetas y tambores. Sí, yo considero que, bueno, ha sido el remate porque es la última que ideé y entro ya en otro tipo de composición, porque como bien decía Manolo, la formación musical completa te deja ver las carencias que en principio tiene cornetas y tambores de los principios, porque de lo que es escribir para tres voces y un bajo dado, que era lo que se hacía, no hay otra historia, pues ya la cigarrera, por empeño de Francis González Río, había cogido un auge como formación musical que bueno, yo no voy a compararla con banda de formación completa, pero casi ya el Viento Metal está completo, se pueden hacer verdaderas experiencias en la armonía con la banda, ¿no? Y entonces, yo qué sé, se me ocurrió. Y estas cosas que tú me dices, ¿cómo lo viste? Pues no lo vi, yo cuando me quería dar cuenta estaba sobre el papel escribiéndola y entonces me quise explayar de lo que no había tenido antes, porque componer para cornetas y tambores pura es difícil, es duro. Date cuenta que la corneta es un instrumento imperfecto que la han perfeccionado las gargantas de los compositores. Y entonces había muchas notas que nos daban las cornetas, con lo cual las armonías eran primarias, Sí. Y con Noche del Lunes Santo pues me fallé. Un experimento. La última marcha. ¿Cuál es tu opinión sobre los actuales o los nuevos estilos de las cornetas y tambores? Tú ahí no has entrado, ¿no? No, yo me quedé en Noche del Lunes Santo y lo que sí tenía una obsesión, y es que la marcha de Pito en Garrabo, la voz principal, o sea, lo que es el cantable vamos a decir, de la marcha, la melodía tenía que ser de las cornetas. O la hacían las cornetas o no me valía, porque para poner a cantar trompeta, pues para eso tenemos otros estilos musicales. Y entonces tenía que ser, y experimenté estudiando, tanto me influyó Costalero del Soberano, que estudiando Costalero del Soberano pues empecé a pergeñar lo que es Noche del Lunes Santo. Y ya dejo lo que es la tonalidad de Fa menor, modo menor, y empezamos a ver lo que sería el modo de Do menor, y entonces sale ya una cosa más. Sí, no, es tan difícil escribir para cornetas, sobre todo, además que la melodía la tienes que repartir porque requiere un esfuerzo mantener la melodía por parte de la corneta, entonces la tienes que repartir un tiempo para cada grupo, digamos, que va haciendo la melodía y lógicamente cuando empiezas con la armonía es realmente difícil. Él ha dicho una cosa muy importante, la perfección y la excelencia que han cogido las cornetas por medio de los instrumentistas, yo creo que algún día se estudiará, desde luego, en musicología en alguna universidad importante. No le damos importancia, pero desde luego a mí me parece auténticamente mágico lo que se consigue con ese instrumento tan canalla, no ha dicho él, pero lo digo yo, un instrumento difícil, un instrumento duro, y sin embargo son violines en la calle y es dificilísimo, y sobre todo a la hora de intentar escribir, pues lógicamente te encuentras muy reducido a la hora de poder expresar, pero desde luego la dimensión que han cogido ahora, él ha dicho una cosa
que es verdad, ahora mismo las bandas tienen un apoyo de metal prácticamente de Big Bang completo, ¿no? Tienen absolutamente todos los trombones de vara, que afinan muchísimo mejor que los de pistones, por ejemplo, y en fin, los instrumentos también han mejorado sin duda, y ahora mismo tienen una amplia un colorido por todos lados, pero sí ha hecho bienvenido una cosa: intentar mantener que la melodía sea en las cornetas, que es lo difícil y lo complicado, porque si no te vas a una banda de música normal y corriente, pero él mantuvo la melodía en las cornetas, y eso era lo difícil, ese era el reto, ¿verdad? Bienvenido. Eso era conseguir eso, porque hoy en día es difícil entre la perfección que han conseguido en las bandas de cornetas y tambores y la perfección que han conseguido también en las cornetas de las agrupaciones musicales, porque hay agrupaciones musicales que las cornetas defienden perfectamente líneas melódicas que entonces no... Porque lo que es curioso es que en estas formaciones los distintos componentes de las bandas iban de más o menos en cuestión de calidad de su interpretación, ¿no? El que era primera voz era el que tocaba más o menos bien la corneta, el segunda voz era el que, bueno, todavía no le había pisado el pie, pero más o menos, y el tercera voz era para darle unas zapatillas. Eso era en los años 70, en los años 80, era así, ¿no? Y en las agrupaciones musicales pasaba exactamente igual. Los cornetas no eran importantes porque para introducción y eso, pero no eran importantes porque no. Y sin embargo, hoy en día, lo que hablábamos de los instrumentistas, es que habría que estudiar ese fenómeno. Yo defiendo que, por supuesto, el estudio de la música arreglada, pero que en este tipo de formaciones se dan gente que ya están muy formados musicalmente, y eso ha dado pie a que músicos de renombre, como a Manolo, que lo tenemos aquí, hayan visto lo que es la música de la Semana Santa, ¿no? Y ya no solamente los autores antiguamente que se dedicaban a la banda militar profesionalmente y eso, sino que otros músicos pues, ya están entrando por este tipo de música, y se están haciendo cosas que son impensables, ¿no? Para formaciones y formaciones en la calle, porque esto hay que tocarlo un lunes santo a las 3:30 de la tarde con el sol del cogote, ¿no? Y no sentado en una sala de conciertos. Efectivamente. Hemos empezado escuchando Requiem y vamos a terminar estos conciertos del Llamador dedicados a Bienvenido Puelles con esa última obra, Noches del Lunes Santo. Gracias, Bienvenido Puelles. Un saludo. Gracias a vosotros. Buenas noches y mucha suerte. Buenas noches, gracias.
Yo soy de los panaderos y de los negritos. Yo soy de la Macarena. Yo soy de la Bofetá. Yo soy de los Servitas. Yo soy del Cristo de Burgos. Yo soy de la Estrella. Soy de los Panaderos. Soy de la Trinidad. Yo soy del Sol. Somos del Llamador. Somos de Canal Sur Radio.